que esto promueva que personas se acerquen a ti. Padre, que personas busquen, Señor, dejar la vida sin sentido y acercarse a ti. Bendícelo, por favor. Bendice esta clase. Hazme a un lado, que seas tú el que habla. En el nombre de Jesús. Amén. Todas las relaciones en nuestra vida llega un momento que tienen que ser definidas. Todas las relaciones que tenemos tienen que ser definidas en un momento. Hay un momento en cada relación en nuestra vida que debemos tener lo que le llaman en inglés DTR. DTR. ¿Qué quiere decir DTR en nuestras relaciones? Es el momento en que defines tus relaciones. Es una plática en la que se define. Es una plática que tienes con tus amigos. Es una plática que la novia quisiera tener con el novio. Que a veces el novio no quisiera tener, pero la novia quisiera, hey, ¿qué pasó con nosotros? Aún para terminar una amistad, una relación, hay que tener una plática que define tus relaciones. Pero es importante siempre valorar nuestras relaciones. Es importante saber si la relación está estancada, si la relación está avanzando, si la relación está creciendo. Estas pláticas definen las etapas por las que pasan nuestras relaciones. ¿Qué define? ¿Cuándo deberíamos tener una plática DTR? Debemos tener una plática DTR. Gracias. Debemos tener una plática cuando tú quieres saber qué sigue en la relación. ¿Cuándo la quieres evitar? Cuando la relación es solo para superficialidad o para diversión, ni piensas en definir la relación. Pero cuando quieres que la relación sea más seria, es tiempo de una plática. ¿Entiendes? Imagínate que Jesús quisiera tener una plática contigo. Que te dijera, ok, vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a definir nuestra relación. ¿Estás conmigo o solo crees en mí? ¿Eres un aficionado o eres un verdadero seguidor? Jesús queriendo tener una plática como esta contigo. Queriendo definir, ¿eres un aficionado? ¿Eres un seguidor? Jesús tratando de ver esto. ¿Por qué? Porque Jesús en las Escrituras, Él jamás buscó aficionados. Él jamás buscó solamente gente que creyera. Dice que las Escrituras buscaba verdaderos seguidores. Quería definir su relación con nosotros de una manera muy clara. No basta con creer. Tenemos que ser verdaderos seguidores. Es lo que Él buscaba. Aficionados. ¿Qué es un aficionado? Los estadios están llenos de aficionados. Usan las camisas de su equipo, se maquillan, gritan gol, se emocionan. Pagan el boleto, termina el juego y regresan a sus casas exactamente igual que como entraron antes del juego. Y tal vez enojados porque el equipo perdió. Tal vez felices porque el equipo ganó. Pero los aficionados van a las reuniones y no cambian sus vidas. Los seguidores, por otro lado, entrenan antes, durante el juego y después del juego. Dedican su vida a lo que hacen. Lo hacen todo el tiempo. Los estadios están llenos de seguidores, pero unos cuantos, de verdad, verdaderos seguidores. Aficionados hay muchos, jugadores pocos. Permíteme preguntarte, y no contestes rápido, no seas muy rápido para dar la respuesta, piénsala un poquito, porque esta es una pregunta bien importante. Es un momento en el que puedes definir tu relación con Jesús. ¿Eres tú un aficionado de Jesús o eres tú un verdadero seguidor de Jesús? ¿Qué eres? ¿Eres un aficionado o eres un verdadero seguidor? Y ahorita quiero hablar de la diferencia entre uno y otro. A veces pareciera que las iglesias, como los estadios, están llenas de aficionados.
¿Has hecho tú la decisión de creer en Jesús? ¿O has hecho tú la decisión de vivir para Jesús? La gran diferencia es, uno cree, se emociona, el otro lo vive. ¿Eres un aficionado de Jesús o eres un seguidor de Jesús? Esta escritura nos encanta, la escritura más famosa de la palabra de Dios, la escritura que está en todos los estadios, todos los eventos deportivos. Nunca falta alguien que diga John 3:16. Nunca falta alguien. Y la escritura dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¡Qué increíble escritura! Yo creo, yo soy un aficionado, yo creo, quiero vida eterna. ¡Qué increíble bendición! Los aficionados admiran, se emocionan porque dice, cree y recibo vida eterna. ¡Qué increíble! Pero tienes que preguntarte si eres un seguidor. ¿Qué has sacrificado por seguir a Jesús? ¿Qué estás, no en el pasado, en el presente, qué estás sacrificando por seguir a Jesús? ¿Qué te está costando seguir a Jesús? A los seguidores les cuesta, no les costó. Pasado fue ayer, les cuesta. ¿Qué te cuesta? ¿Qué dejas? ¿Qué sacrificas por seguir a Jesús? Esta escritura, ¿sabes qué? Quiero ir un poquito antes. A mí me encanta, te digo, cuando leas la Biblia, no solo te quedes con el verso que compartió el predicador, vea la historia un poquito antes, lee un poquito después. Yo quiero ir antes de esta escritura para escuchar lo que Jesús dice antes a la persona que se la dice. Para que sepas de dónde viene este verso, tienes que saber el trasfondo de la historia. Esta es una conversación entre Jesús y Nicodemo. Esta es una conversación que dura 17 versículos en el libro de Juan, que Jesús tiene con este hombre que se llama Nicodemo. Juan 3, versículo 1 y 2. Dice, antes de llegar al 16, dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado, qué suave esta parte, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Nicodemo no era cualquier aficionado, ¿ok? Quiero que sepas que hay de aficionados a aficionados. ¿Ok? Nicodemo era un aficionado de clase, un líder religioso. Dice los historiadores que era un miembro del Sanedrín. Ese era el grupo selecto de los judíos. Era el grupo donde solo los altamente escogidos estaban. Así que estamos hablando de un aficionado de prestigio. Era un admirador de Jesús. Lo veía hacer milagros. Veía el poder que tenía. Veía su elocuencia para hablar. Y eso hacía que lo admirara. Pero yo no creo que era solamente los milagros, la elocuencia para hablar lo que admiraba. Pero creo que admiraba su amor, su compasión por la gente. Nicodemo estaba deseoso, tal vez en su corazón estaba deseoso de volverse un seguidor de Jesús. Quería pasar de aficionado a convertirse en un seguidor de Jesús. Y fue a visitar a la casa de Jesús, fue a verlo. Tal vez lo invitaría a su casa, tal vez como muchos de nosotros invitamos a Jesús a nuestras casas. Qué increíble es decir, Jesús, ven a mi casa y vive en nuestra casa. Qué increíble es pensar, hey Jesús, ven a mi casa, quédate con nosotros. La cosa con Nicodemo es que para convertirse en un seguidor había que pagar un precio. Para pasar de aficionado a seguidor hay un precio que pagar. Y es ahí donde él estaba atorado, como tal vez muchos nosotros estamos atorados. Pasar de aficionado a seguidor. Creo que Nicodemo fue el primer admirador secreto de la historia, ¿no? Pero convertirse en un seguidor de Jesús le iba a costar mucho a Nicodemo. Le iba a costar primero
Le iba a costar ser expulsado del Sanedrín. Y él había batallado mucho para estar en ese grupo. Se había tenido que sacrificar demasiado para ser esa parte de ese selecto grupo de personas. Y lo primero que le iba a costar era ser expulsado. Le iba a costar muchas burlas. Iban a venir las personas a decirle: ¿cómo que andas siguiendo a un predicador ambulante? ¿Cómo que estás admirando a un hombre que viene de Nazaret? ¿Qué no sabes lo que hay en ese pueblucho? Le costaría un precio muy grande. Estaba en una encrucijada. Tenía que escoger entre una religión, un sistema religioso y una relación con Jesús. Tenía que tomar la decisión: ¿me quedo con esta religión o me voy a seguir a Jesús? Tenía que decidir: me gradúo de aficionado y me convierto en seguidor. ¿Verás el punto? El punto es que no puedes ser un seguidor de Jesús si no estás 100% decidido a obedecerlo. Creer no te hace un seguidor. Que te gusten los milagros, estudiar de Él, no te hace un seguidor. Si no estás 100% decidido, no puedes ser un seguidor. Algunas veces nos gustaría pequeños cambios, ¿no? Pequeños cambios en nuestra vida, pequeños cambios en nuestro horario, pequeños cambios en nuestra bolsa. Pero Jesús no quiere pequeños cambios. Él quiere voltear nuestra vida al revés. A veces nos gustaría un poquito de maquillaje para tapar las imperfecciones, pero Jesús no quiere un poquito de maquillaje. Él quiere una transformación completa. A veces nos gustaría una poquita de decoración, una poquita de pintura por fuera de la casa. Pero lo que Jesús quiere es remodelar totalmente la casa. Esa es la gran diferencia entre ser un seguidor y ser un aficionado. Los aficionados quieren poquitos cambios, no muy dolorosos, no muy costosos. Jesús dice: no. Yo quiero todo. 100% de transformación. Y viene la historia con este hombre religioso que conocía tanto de la Biblia, conocía tanto de la palabra. Tienen esta conversación y Jesús le dice en el versículo 3, Jesús le respondió. Nicodemo lo adula, lo alaba, lo admira. Y Jesús le dijo: gracias, qué increíble que te sientas bien conmigo. No. Jesús le respondió: te digo la verdad. A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. A menos que transformes tu vida completamente, a menos que reorganices tus prioridades completamente, a menos que vuelvas a hacer tu horario completamente, no puedes ver el reino de Dios. A menos que no haya una transformación total, no puedes ser un seguidor. Era obvio. Jesús no podía tener una relación con Nicodemo, porque Nicodemo no podía rendir todo a Jesús. Nicodemo quería seguir a Jesús a escondidas, por eso fue de noche. La ley prohibía andar de noche. Los fariseos no andaban de noche, pero Nicodemo fue de noche a escondidas cuando nadie lo veía. Y Jesús le dijo: yo no quiero que me sigas de noche, yo quiero que me sigas de noche, quiero que me sigas de día, quiero que me sigas todo el tiempo. Nicodemo decía: yo no puedo andar contigo cuando estoy con mis amigos, yo no puedo irte a escuchar, yo no puedo sentarme junto a ti, yo no puedo estar alabándote, adorándote cuando estoy con ellos porque me expulsan. Jesús le dijo: yo no te quiero de noche, yo te quiero todo el tiempo. Esa es la gran diferencia en creer. Verás, Jesús no tiene una relación con nosotros solo porque tú y yo creemos. Jesús tiene una relación con nosotros cuando tú y yo decidimos seguirlo. Así funcionan las relaciones. Definiendo la relación con Jesús significa no que creo, pero que hago, sigo, vivo con Jesús. Otro ejemplo en la Escritura está Nicodemo, pero hay otra historia en la Biblia, en Lucas capítulo 7.
Otra vez uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Ahora Nicodemo fue a ver a Jesús a escondidas. Este otro invitó a Jesús a su casa. Y lo invitó y le dijo, ven, pásale, siéntate. Tal vez tú estás invitando a Jesús a tu casa y Jesús, él va donde lo inviten, ¿sabes? Ahora, no siempre se queda ahí. Pero si tú lo invitas, él va. Pero y fue a la casa de este hombre. Pero la verdad, era obvio, cuando ves la historia, que al hombre, al fariseo que se llamaba Simón, no le interesaba honrar a Jesús. Era obvio que no le interesaba tener una relación con Jesús. Lo invitó, no sé, tal vez de una manera intelectual. Tal vez pensó, bueno, voy a invitar a Jesús para poder decir que lo escuché y decir, oh, no funcionó Jesús. Probé Jesús y no funcionó. Probé la iglesia y no funcionó. Tengo una razón y una justificación para seguir viviendo como quiero, porque ya probé y no funcionó. De una manera intelectual, sin dar todo, invitó a Jesús. ¿Sabes por qué te digo que no le interesaba honrarlo? Porque en aquel tiempo había normas de ética. Había algunas cosas que mostraban, igual que ahora, hay algunas cosas que muestran cómo tú recibes a tus invitados. Entonces, en aquel tiempo se acostumbraba que cuando tú recibías a un invitado al que tú querías recibir, del que te sentías bien invitar, que querías honrar, lo recibías con un beso. Y si era alguien todavía que le querías dar más honor, le besabas su mano, como diciendo, esta es tu casa. El fariseo no besó la mano de Jesús. Había otra costumbre en aquel tiempo que cuando recibías un invitado a tu casa, al que querías honrar, del que te sentías muy bien, lavabas sus pies. Sacabas una palangana con agua, una toalla, limpiabas sus pies, o por lo menos le pedías a uno de los criados que lavara los pies. Eso mostraba que tú estabas feliz de tener a esta persona. El fariseo no hizo eso. Otra costumbre era ungir aceite en la cabeza de las personas que recibías, y no era un aceite caro, pero eso mostraba que estabas feliz de que estuviera en su casa. Pero él tampoco quiso hacer esto. No hizo ninguna de estas cosas. No quería honrar a Jesús. La gran diferencia entre el orgullo y la humildad. Y es curioso, porque siendo fariseo, si has leído un poquito de la historia, todos los niños empezaban a estudiar el Antiguo Testamento de pequeños y de ahí iban siendo seleccionados. Para ser fariseo, esto me dice que para muy posiblemente a los 9 años, este hombre ya sabía de memoria el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Quiere decir que para los 12 años ya sabía de memoria, verso a verso, línea a línea, coma a puntos, sabía de memoria los primeros 12 libros de la Biblia. Para los 15 años este hombre ya sabía todo el Antiguo Testamento, los 39 libros de memoria. Conocía las más de 300 profecías que hablaban del Mesías de memoria, a la letra. ¿Qué te quiero decir? Sabía de Jesús, conocía de Jesús, pero no conocía a Jesús. No sabía que el Mesías estaba sentado en su mesa, pero no lo pudo ver, porque su conocimiento era intelectual. Estaba el Mesías en su casa y no lo besó, no lo ungió, no lavó sus pies. Se la perdió. Como un aficionado que quiere aprender de su equipo, pero jamás juega con su equipo. Así estaba este hombre. Sabía de Jesús, pero no vivía para Jesús, no honraba a Jesús, no mostraba públicamente eso para Jesús. Puedes saber de Jesús todo lo que quieras, pero eso no significa que conoces a Jesús. Una relación con Jesús no es porque crees, es porque vives, es porque estás con Él, es porque caminas con Él. No pudo diferenciar que ahí estaba el Mesías. Fíjate esta historia, misma historia, siguiente verso.
cuando cierta mujer, ni dice quién era, y yo agradezco a Dios que no diga el nombre, porque ahí puedo asumir que soy yo, puedo asumir cualquiera de nosotros. Esto abre la puerta para que cualquier persona pueda volverse un seguidor de Jesús. De mala vida, que vivía en la ciudad, se enteró de que Jesús estaba comiendo ahí. Llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Quiero aclarar que esta mujer no es ni María Magdalena, ni María, el hermano de Lázaro, a quien Jesús resucitó en Juan capítulo 11. Esta es la única vez que esta mujer aparece. Según los estudiosos de la Biblia, tal vez hacía 2 horas que había conocido a Jesús. Lo había visto hablar con el funcionario romano cuando le dijo el romano a Jesús: yo no merezco, solo di la palabra. La había visto resucitar al hijo de una viuda unos momentos antes en el mismo capítulo. Lo conocía por 2 horas, pero fue ahí a rendir su vida a Jesús. Había visto lo mismo que había visto el fariseo, lo mismo que había visto Simón. Había escuchado las mismas palabras que había escuchado Simón, pero el corazón era tan distinto. La decisión era tan distinto. Aficionado, dijo Simón, yo soy. Pero esta mujer dijo: no, yo quiero seguir. Yo estoy dispuesto a rendir todo. La profesión de esta mujer no necesito ni mencionarla. Pero había algo en su profesión, este perfume de alabastro. En aquel tiempo, ese era el distintivo de las mujeres como ella. Lo que salía con ese perfume cuando salía a la calle, como era un perfume tan caro, era un aceite, con una gota de perfume bastaba. Se ponía, aplicaba una pequeña gota en su piel, salía a la calle y los hombres sabían a qué se dedicaba. Bastaba una gota de ese perfume para que todos supieran a qué se dedicaba. Esa era la marca de su vida. Ese perfume la definía, ¿sabes? Y fue y le rindió a Jesús toda su vida. Decidió transformar todo su tiempo, todas sus prioridades, toda su mente, se la rindió a Jesús en ese momento. 2 horas o 3 horas que lo conoció bastaron para decir: me rindo a Jesús, quiero seguir a Jesús. Hay una gran diferencia entre seguir y solamente creer. Versículo 44, cuando Jesús tiene esta plática en la misma historia con Simón, luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira a esta mujer, otra vez no dice el nombre, que está arrodillada aquí. Cuando entré a tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de mis pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso. Jesús sabe, Jesús sabía bien lo que se supone que Simón debería haber hecho con él. Él sabe. Pero ella, desde el momento que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, el aceite más barato que te puedas encontrar. Pero ella ha ungido mis aceites con un perfume exquisito. A los otros hombres le olía a prostitución ese perfume. A Jesús le olía que el corazón de ella, perfume exquisito. ¿Qué? Jesús sabe. Jesús sabe. Tal vez es tiempo de tener una plática que defina tu relación con Jesús. ¿Eres un aficionado o eres un seguidor verdadero de Jesús? ¿Qué te está costando seguir a Jesús? ¿Qué estás sacrificando por seguir a Jesús? Acuérdate, creer no te da la relación con Jesús. Y hemos estado hablando de charlas bíblicas por 4 semanas, listo. Y hoy termina eso. Hoy termina nuestra plática de charlas bíblicas aquí, porque vamos a empezar otra cosa. Pero llevamos 4 semanas hablando de relaciones en nuestro grupo. Yo creo que también hoy es tiempo, por eso están las sillas allá atrás.
En unos minutos va a pasar cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, a tener una plática para definir su vida en charlas bíblicas. Y no es amenaza, ¿ok? No es como que, oh, no, 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 no. Es definir qué significa tu charla bíblica para ti. Son pláticas que es bueno tener, definir mi rol en estas relaciones. Tenemos 4 semanas. Si quieres saber de qué se trata la charla bíblica, regrésate desde hace 4, 5, más 5 semanas. 5 semanas, regrésate a las últimas 5 semanas y date cuenta lo que promueve el grupo pequeño en nuestra vida. Cómo nos cuida, la protección que da, cómo nos ayuda a crecer, es para nuestro beneficio. Regrésate a ver toda la protección que da. Es tiempo de definir tus relaciones en tu grupo. Si vas a ser parte, no vas a ser parte. Si vas a conectarte, no vas a conectarte. Jesús no quiere un poquito de cambio. Quiere una transformación completa. Fíjate en esta escritura, 1 Pedro, capítulo 2. Esta la leímos mucho cuando hacemos el estudio de oscuridad con alguien. Pero si lees antes los primeros versos, Jesús está hablando en los primeros versos de la manera tan triste como los aficionados fallan. ¿Cómo dice que los aficionados no terminan la carrera? Pero en el versículo 9, hablando a los seguidores, dice, pero ustedes, seguidores, no son así. Son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad. Eso me encantó en esta versión, por eso puse la Nueva Traducción Viviente. Antes no teníamos identidad. Permíteme decirte que mi identidad la encontré en Cristo. Permíteme decirte que el valor a mi vida lo encontré en Jesús. Antes no tenía identidad. Jesús me dio la identidad. Como pueblo. Ahora son pueblo de Dios. Ustedes no recibieron misericordia antes. Ahora han recibido la misericordia de Dios. Está hablando aquí que tenemos esta necesidad de grupos. Quiero llamar a cada uno de ustedes a reintegrarse a las charlas bíblicas de la manera como fueron creadas, a cumplir el propósito por el que tuvimos charlas bíblicas. El propósito de la charla bíblica es llenar nuestra necesidad espiritual de la manera en que nos podemos hacerlo en este cuarto, de la manera en que no podemos hacerlo en un estadio, pero de esa manera personal. Hemos hablado por semanas diciendo círculos son mejores que filas. Hemos hablado por semanas hablando de que esta conversación cara a cara es mejor que incluso una prédica así. Hemos hablado tanto de esto. Lo que vamos a hacer ahorita al final, cuando oremos, tomemos la comunión, vamos a pasar, los líderes de charla van a ser los primeros en pasar. Líderes de charla escojan un círculo y nomás se van a sentar con sus líderes de charla. Ellos van a saber qué hacer. Si nos visitas hoy y quieres sentarte con la persona que te invitó, acércate con ellos. Ve a ver qué es lo que se trata esto de charlas bíblicas. No te tienes que ir, puedes quedarte a la conversación y escuchar qué vamos a hablar. Vamos a hacer un convenio. Quisiera renovar el convenio de decir yo estoy aquí para ti porque sé que tú estás aquí para mí. Quiero ser parte de un grupo que cuide mi vida espiritual, que me ayude en mi vida espiritual. En la vida espiritual, pero no existe el no necesito a nadie. No existe el Dios y yo. De hecho, 1 de Juan dice que si tú no amas al hermano a quien ves, no te engañes, no amas a Dios a quien no ves. De eso se trata. Y continúa diciendo Pedro, queridos hermanos, este mismo Pedro que antes había negado a Jesús 3 veces, que la primera vez que lo hizo con una niña adolescente que se llenó de temor y lo negó. Pero dice ahora, queridos amigos, ya no son extranjeros y residentes temporales. Les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue el mundo. Dice, llevar una vida ejemplar. Mostrar con tus hechos, con tu vida, con tu forma de hablar, con tu forma de actuar, que eres un seguidor de Jesús. No solo el domingo, cuando es el día del juego, pero todos los días de nuestra vida. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Por qué Pedro dice eso? Si lees otra vez antes,
leer un poquito antes. ¿Por qué Pedro pide esto? Simple. Pues ustedes, dice en el capítulo 1, saben que Dios pagó un rescate para salvarlos, y no lo digo yo, de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No, mi vida no era vacía. ¿Quieres hablar de veras de propósito eterno? No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Fuimos rescatados con la sangre de Jesús, que es tan valiosa, que Él deseoso fue a la cruz por cada uno de nosotros, porque te vio y dijo, yo quiero morir por Él. Porque te vio y dijo, yo lo escojo a Él. Cuando dijeron, vamos a escoger ese, y tal vez lo dijeron, los demás pensaron, ¿ese seguro? Sí, ese. Pues bueno. Pero Él te vio y dijo, ese, esa, él, ella, por ellos. Nuestra vida, nuestro valor, no está afuera, está en Jesús, está uno con el otro. Yo estoy convencido que solo vas a vivir, que solo vamos a vivir y cumplir nuestro propósito en la vida cuando seamos verdaderos y abracemos la causa de Jesús. Ese es el propósito de nuestra vida. Solo vas a encontrar la vida llena cuando abrazas este llamado de Jesús. ¿Va a requerir cambios? Sí, para algunos de ustedes va a requerir muchos cambios. Va a requerir cambios de su horario, de sus prioridades, de su orgullo. Va a requerir cambios, sí. Pero Jesús fue a la cruz para que tú y yo no estuviéramos pensando en dar poquito. Jesús murió en la cruz por nosotros para ser verdaderos seguidores. Para cuando muramos no estamos pensando ¿a dónde fue? ¿Qué le pasó? Te digo, cuando estaba con la familia de Juan, había una paz, una confianza en cada uno de ellos. Sabemos dónde va, sabemos lo que viene. Y eso es lo que los ha permitido no renegar de Dios, no renegar de su fe, pero porque saben. Yo quisiera sentirme así de ti o de mí mismo, pero también quisiera que tu familia se sintiera así de ti. Como, yo sé dónde fue. Este era un seguidor, esta era una seguidora, no hay duda. Sé dónde está. Quisiera terminar en una oración. Inmediatamente después de la comunión vamos a tener una canción más. Líderes de charla, si gustan pasar, Jerry tiene sus copias. Tome cada uno un grupo de sillas. Todos pasen con sus líderes de charla, por favor. Ellos les van a decir qué hacer. Si necesitas más sillas en tu grupo, simplemente jala más sillas. Hay muchas más sillas que las que necesitamos. Oremos, y si por favor te puedes poner de rodillas conmigo. Ponte de rodillas conmigo si es posible y vamos a orar. Amado Padre, quiero venir a ti esta tarde, Dios. Quiero dar gracias, primero por Jesús, Dios. Gracias porque ni lo pensó, no dudó, Padre, no fue como la última opción, pero fue la primera opción, venir y dar su vida por nosotros. Y Padre, aprecio tanto que tú nos escojas, Dios. Como dice la Escritura, que fuimos rescatados. Y solo hay que rescatar al que está perdido, solo se rescata al que tiene problemas, solo se rescata, Dios, al que está en peligro. Y fuimos rescatados de la vida que teníamos, del destino que teníamos, del rumbo que llevábamos. Y Padre, fuimos llevados, levantados para encontrar nuestro propósito en ti, nuestra plenitud en ti, nuestra existencia en ti. Dice la Escritura que nuestra vida está escondida en Jesús. Y Padre, eso es la salvación que da. Y ahora viene la Escritura que dice que la unidad unos a otros, la iglesia, la familia, el cuidado, la protección que esperas de nosotros. Pido tanto, Dios, como dice el capítulo en el libro que estamos leyendo, que participemos de los sacrificios, del amor, de la fe de Jesús. Que podamos estar listos, dispuestos, Dios, a amar, seguir, servir. Bendice, por favor, nuestro corazón, Dios, transfórmalo. No maquíllalo, no cámbialo un poco, transfórmalo, Dios, para estar consagrado, listo, dispuesto, Dios, para ti, Dios.
Bendice la plática que viene, bendice el pan y el jugo. Bendice Dios otra vez a Lili y a su familia. Levántalos, tú sé su consuelo, tú sé su roca, mi Dios. Que sea una fe increíble la que se mueve a mi Padre. Gracias, Señor, por tu gran amor. Y oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.